Primero que nada, agradecer muy especialmente a la doctora Gargantini porque se puso todo este seminario al hombro y lo hizo de una manera espectacular. Eh, Su nivel de detalle en cada una de las cosas que fue haciendo a lo largo de este tiempo de preparación del seminario es realmente increíble. Así que Daniela, se agradece 100, ¿no? Daniela y todo el equipo de Daniela, ¿no? Del CEBE, eso es algo que me parece muy importante, sobre todo en este contexto donde las relaciones sociales y humanas se tornan a veces muy tensas en los contextos de escasez, ¿no? Son un desafío en los contextos de escasez. Y hacer investigación colaborativa todavía más, ¿no? Así que muchísimas gracias, Daniela, Sebe, por recibirnos, eh, a los colegas, a las colegas de los distintos nodos que formamos la red por estar acá y también a todos aquellos y aquellas que nos acompañan de manera remota. Me toca a mí presentar el trabajo de la red, este trabajo que coordinamos, ¿no? Con la doctora Natalia Kosakov, quien también se ha puesto y se pone todos los días el trabajo de llevar adelante la red al hombro. Eh, con Natalia nos une un largo camino. Ella vive acá en Córdoba, yo en Buenos Aires, y a pesar de eso tenemos la dicha de seguir trabajando juntas y realmente, nada, agradecer públicamente el trabajo en esta coordinación de la red, junto con Miguel y con Tomás y por supuesto con Daniela. Así que ese es un poco el panorama, ¿no? De la coordinación de la red. Como dijo Daniela, eh, somos distintas universidades, creo que estamos ahí, todos los nodos y los distintos equipos que formamos parte de este entramado. Eh, Fue un desafío muy grande porque cuando se presentó este proyecto hubieron muchas presentaciones y del campo de las ciencias sociales solo quedamos dos proyectos. Eh, Uno fue el nuestro, ¿no? El resto de los 21 proyectos fueron de las ciencias duras, entre comillas, naturales, biológicas, médicas, ¿no? Y solo quedamos esos dos proyectos que desafortunadamente en ambos dos el financiamiento fue interrumpido, por lo menos por ahora, ¿no? Así que lo que vamos a presentar en materia de avances es lo que pudimos hacer a partir de haber recibido el primer año del financiamiento y de haber sostenido el trabajo durante nuestro segundo año, bueno, de manera eh, o apalancados fundamentalmente en nuestra pertenencia al CONICET, como investigadores y como investigadoras del CONICET, ¿no? Pero sin un financiamiento específico para el proyecto. A pesar de eso, durante este eh, primer año, digamos, hicimos muchas cosas. Ahí están como los objetivos, ¿no? Bueno, las iniciativas que pudimos desarrollar a lo largo de estas de estos 2 años. Nosotras quisimos mirar el fenómeno del alquiler en 3 dimensiones, ¿no? La primera dimensión tenía que ver con caracterizar la oferta. Eh, Caracterizarla, pero en una perspectiva comparada, ¿no? Mirando, por un lado, a los hogares inquilinos,
pero mirándolos en relación a los hogares propietarios, no solo mirándolos digamos, en sí mismos, como un universo, un subuniverso particular, sino entenderlos en relación a aquellos hogares que acceden a la vivienda en propiedad y poder entender qué cuestiones los diferencian y qué cuestiones los asemejan, ¿no? Los hacen más parecidos. La otra cuestión, la segunda, sí, si querés pasar, seguramente en la otra. Tengo que pasar otra más. Es esta, ¿no? La de los críos. Desde acá no llego a ver tan bien, así que... la otra dimensión que intentamos abordar es la dimensión de la demanda, poder entender qué características tenía perdón, hablé de la oferta primero y me refiero a los hogares, fue incorrecto. Los hogares se refieren a la demanda y ahora voy a hablar de la oferta. Entender qué es lo que se ofrece en materia de alquiler, ¿no? Digamos, una vez que podíamos caracterizar la demanda, caracterizar los hogares inquilinos versus los hogares propietarios, luego poder entender cuál es la oferta de alquiler en las distintas ciudades, qué características tiene, dónde se localiza, en qué entornos urbanos, cuáles son los entornos que están más, entre comillas, impactados por los procesos de inquilinización. Y la tercera dimensión es el territorio, ¿no? Entender como las dinámicas de la oferta y de la demanda territorializada, ¿no? Teniendo en cuenta los distintos contextos, los distintos escenarios que nos plantean las ciudades que forman parte de este proyecto. En el proyecto trabajamos sobre ciudades de distintas escalas y con distintos perfiles, ¿no? Desde Añelo, como una ciudad petrolera, ¿no? Donde el alquiler asume características muy vinculadas a las dinámicas de la industria, Bariloche, como una ciudad turística, la región metropolitana de Buenos Aires, que es la ciudad el aglomerado urbano más grande de la Argentina, Córdoba con, su dinámica más universitaria, y Resistencia como una ciudad intermedia que ha crecido mucho en estos últimos años, que ha experimentado procesos de expansión urbana muy, muy importantes. Bueno, cada una tiene un perfil diferente y queremos entender cómo esos perfiles territoriales, esas características territoriales modelan la oferta y la demanda, interactúan con la oferta y la demanda, siempre tratando de distinguir en términos de la demanda, estos hogares inquilinos versus hogares propietarios. Para analizar estas dimensiones en relación a la demanda, aplicamos una encuesta con un enfoque biográfico que permite comprender no solo las características que tienen los hogares inquilinos versus los hogares propietarios, sino comprender además cuáles son sus trayectorias residenciales y en qué condiciones un hogar se constituye en un hogar inquilino y en qué condiciones un hogar se constituye en un hogar propietario. Cuáles son los capitales, ¿no?, que acompañan el desarrollo de esas trayectorias residenciales y cómo intervienen, ¿no?, cómo es posible cambiar, ¿no?, o digamos, ir modificando la relación con la tenencia en el acceso a la vivienda en función de algunas decisiones que tienen que ver con las configuraciones familiares y, justamente la relación con la propiedad, que lo que estamos observando es que muchos hogares inquilinos son inquilinos, pero a su vez tienen algún tipo de relación con la propiedad o son propietarios de algún inmueble, ¿no?, que quizás en ese momento no están ocupando o que en este momento está siendo alquilado, ¿no? Digamos, hay unas relaciones entre
las distintas formas de tenencia que queremos mirar y que queremos indagar y que la encuesta, tal como la diseñamos, nos permite abordarla. La característica que tiene esta encuesta, además de estas dimensiones más específicas que aborda, es que es representativa a nivel del conjunto de ciudades y para cada una de las ciudades. Entonces eso permite hacer análisis desagregados, poniendo, como les decía antes, en relación las características de la demanda y del territorio. Con respecto a la oferta, lo que usamos es una técnica de scrapeo para poder comprender las dinámicas del mercado inmobiliario en cada una de las ciudades, a través del scrapeo de las ofertas, ¿no? De los principales portales en cada una de las ciudades. Bueno, eso está como en proceso de análisis. Todavía tenemos una aproximación más mediata que a la encuesta. En la encuesta nos aproximamos más, ¿no? Ya tenemos algunos datos que vamos a compartir. Con el scrapeo estamos ahí más todavía empezando. Y finalmente el análisis de cada uno de estos escenarios, que en eso sí, fuimos avanzando, cada uno de los equipos tiene mucha información sobre sus ciudades, entonces digamos, esa caracterización a nivel territorial es algo que sí tenemos bastante amasado y que ustedes pueden ir consultando y revisando en los distintos trabajos de los distintos equipos. Otra de las cuestiones que fuimos consolidando fue justamente poder construir, ¿no? esta perspectiva conceptual para el abordaje de la cuestión del alquiler, ¿no? Ya fui comentando algunas cuestiones, pero cabe señalar que nos apoyamos mucho en la sociología de los mercados, que tratamos de articular distintas perspectivas propias del urbanismo, propias de los estudios biográficos o del campo de la investigación biográfica, eh, que, que tratamos también de recuperar, bueno, muchas herramientas, ¿no? Y propuestas y enfoques de las distintas disciplinas que están representadas en el equipo. Y eso dio como resultado un documento, un dossier de una revista que reúne 4 documentos, ¿no? Que son los que ustedes pueden ver en la presentación. Uno que trata de situar el fenómeno, contextualizándolo en términos de cuáles son las características que asume el fenómeno en otras ciudades y también qué tipo de iniciativas se desarrollan en esos otros contextos para dar respuesta a la cuestión del alquiler. Un segundo un capítulo que plantea esta aproximación más sociológica desde las perspectivas de los mercados o del mercado, ¿no? Un tercer capítulo que trabaja la cuestión territorial y la interacción entre el alquiler y los contextos urbanos, ¿no? Y ahí hay todo un trabajo para identificar cuáles son los factores que en esos contextos facilitan, limitan, ¿no? el desarrollo de procesos de inquilinización. Y finalmente, un último capítulo que avanza sobre, bueno, pensar el alquiler en el contexto de, digamos, como parte de las estrategias habitacionales y en el contexto de las trayectorias residenciales.
Bueno, ahí tienen algunas características del diseño muestral. No, no me voy a detener en eso, solo reiterar las ciudades, eh, digamos, aglomerado Gran Buenos Aires, Córdoba, eh, Resistencia, Bariloche y Añelo. Como les dije, hay una cuestión de escalas, ¿no? La escalaridad es una clave en la que estamos pensando para el análisis. En todos los casos la encuesta se apoyó en muestras representativas para cada uno de los casos y bueno, y eso es lo que nos va a permitir o lo que nos permite hacer algunos, que nuestros resultados que sean extrapolables a nivel de la población de esas ciudades. Ahí aparecen mencionados todas las dimensiones que se abordan en el relevamiento, quizás las más novedosas tienen que ver con justamente incorporar esta dimensión biográfica que nos permite reconstruir los sistemas residenciales, que nos permite reconstruir la trayectoria residencial, que nos permite reconstruir el origen social y ponerlo en relación con esa trayectoria residencial. También mirar el alquiler en relación a otras prácticas espaciales, como son las movilidades cotidianas, ¿no? Eso eh, está fuertemente, digamos, esa impronta está muy presente en el instrumento y es como el aporte, uno de los aportes importantes que podemos hacer a partir de los datos de la encuesta. Y el otro aporte importante creo que tiene que ver con esto que les mencionaba antes, que tiene que ver con la relación de los hogares con la propiedad, más allá de su situación de tenencia actual, ¿no? Más allá de que sea un hogar propietario o un hogar inquilino, ¿no? Bueno, cuál es el papel que juega la propiedad, ¿no? En, en la relación con las distintas formas de tenencia. Bueno, eso avanza. La última, ahí está. Bueno, la última es simplemente como en las primeras aproximaciones que estamos haciendo a los datos de la encuesta, unas cuestiones interesantes que empiezan a surgir, más o menos los valores se ubican en relación a los valores que se barajan a partir de datos de censos y de encuestas de hogares, de la encuesta permanente de hogares. Aparecen algunas tendencias que son bastante, digamos que ya están como bastante probadas en otros trabajos sobre alquileres, que es que el alquiler como forma de tenencia afecta particularmente a los hogares más jóvenes, ¿no? Encontramos hogares cuyos principales proveedores referentes son adultos, pero es una, digamos, es la condición como situación de tenencia es mucho más probable en hogares con jefaturas jóvenes, ¿sí? Cuando, digamos, hay una distinción entre jefes varones y jefas mujeres, ¿no? Las mujeres son un poquito más jóvenes cuando ingresan a este tipo de relaciones, ¿no? Algo que también observamos, ¿no? En otros trabajos es que los hogares inquilinos tienen tasas de actividad más altas que los hogares propietarios, ¿sí? Eso también lo veníamos observando. Miro a Joseph, a Carolina, digo, ellos también tienen, digamos, trabajos previos que mostraban, el equipo de Daniela también, algunos de estos rasgos, ¿no? En general, no son hogares pobres, ¿no? Hay una proporción de hogares inquilinos pobres, pero digamos, la inquilinización no está necesariamente asociada a la pobreza.
Otra cuestión muy importante que surge a partir de los datos de la encuesta y que indagamos especialmente y que no mencioné antes es la relación con el endeudamiento, ¿no? Entre más del 63% de los hogares, tanto propietarios como inquilinos, dicen no, digamos, que sus ingresos no les alcanzan para afrontar sus gastos mensuales. ¿Mm? En el caso de los hogares inquilinos, ese porcentaje es un poquito más alto, es levemente más alto que en el caso de los hogares propietarios. Es como una primer foto, ¿no? De algunos de los datos que van surgiendo a partir de los datos del relevamiento. Como les decía antes, el relevamiento abre muchas posibilidades de análisis y creo que todavía estamos para las que son más interesantes, ¿no? Que tienen que ver con estas dimensiones más novedosas bueno, que aporta y que pretendió desde el inicio aportar. ¿Mm? Así que, bueno, estaríamos dando por acá. Muchísimas gracias y esperamos que sigan las publicaciones de los miembros de las integrantes de este equipo para que puedan saber cómo sigue la película en relación a las trayectorias, la cuestión patrimonial y demás. Muchísimas gracias. Si alguien quiere sumar algo, sean bienvenidos. Aunque ese a disposición. Creo que era interesante también mencionar, no sé si se escucha, pero digo, algo que conversamos ayer, esto de que uno de los datos que también surgió de la encuesta fue que siempre ha habido un debate si la situación inquilina se escucha con esto de la elección, que no llegue el cable. Estamos cortos de cable. No, que digo, otro dato que ayer cuando repasábamos algunos resultados preliminares, creo que es interesante también rescatar, es que siempre había un debate sobre si la elección, o sea, si el ser inquilino es o no una elección de los hogares, ¿no? Y lo que la encuesta al menos arroja o permite visibilizar, que es solo un porcentaje muy bajo, ¿no? Creo que El 90% alquila porque no puede acceder a una vivienda en propiedad. Claro, o sea, no es, o sea, este argumento de que muchas veces la opción por el alquiler es una elección generacional vinculada a cambios demográficos o laborales, bueno, la encuesta estaría desmitificando esa razón, ¿no? Es una forma de tenencia asociado más a la imposibilidad de acceder tal vez a la tierra, a la vivienda propia, que una elección personal. Creo que ese tipo de datos son los que no uno a través de la encuesta y a través de estudios de este tipo, especialmente de alcance federal, es que permiten, ¿no?, poder dar datos objetivos en ese sentido, ¿no? Yo solamente sumaba eso a Mercedes, que creo que fue uno de los puntos que ayer compartimos y que puede ser también de interés para, ¿no?, porque es un punto que en los últimos años se ha puesto bastante en debate. Bueno, Miguel, si querés comentar algo de eso. Bueno. Bueno, agradecemos a los coordinadores por compartir los valiosos avances de la red FEBA, su trabajo, bueno, fundamental para este estudio regional de la cuestión inquilina. Le damos un aplauso.